Don Douglas, bienvenido. Empiezo con preguntas generales. La primera es, ¿dónde se ubica en el espectro político? Centro derecha. Enumere sus tres primeras acciones prioritarias en caso de ganar la presidencia de Costa Rica. La firma del decreto de emergencia en el tema de educación, la reunión con todos los poderes de la República para empezar ya a trabajar en coordinación y entrarle al tema de la Ruta 32. ¿Derogaría algún decreto vigente? De ser así, ¿cuál y por cuál razón? Eh, la 40.392 que firmó el gobierno de Luis Guillermo Solís, un decreto que está muy complicado en temas que no defiende y deja en exposición a todos nuestros agricultores. Igual no vamos a firmar el Transpacífico, pero sí vamos a proteger algunos temas de ingreso de productos a Costa Rica, como el maíz. ¿Cuál sería su reforma legal prioritaria en un gobierno suyo? Son varias, pero me preocupa y me interesa mucho poner a conocimiento a los señores diputados una reforma para que se declare en flagrancia el delito de evasión fiscal. Simple y sencillamente porque es demasiado. Ya el tema de evasión, el gobierno está dejando de recuperar cientos de miles de millones por este tema y estamos seguros que con la nueva mega cárcel, con 5 o 6 evasores que vos metas, ya el resto se pone al día. Pregunta sobre seguridad, don Douglas. Sí, señor. ¿De dónde tomaría recursos para fortalecer el combate a la inseguridad? Los recursos actualmente existen. Lo que no existe es una verdadera coordinación. El divorcio que existe entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial es inaceptable. La mitad de los problemas que nosotros tenemos es precisamente por ese divorcio y por esos discursos de odio que se están manteniendo. Los recursos están y los acuerdos internacionales están que están funcionando de muy buena manera. No creo que haya meterle mucho a eso. ¿Cómo atacaría la creciente capacidad de reclutamiento del narcotráfico de personas jóvenes, especialmente los más vulnerables? Nosotros no tenemos aulas de graduación, tenemos aulas de frustración. Muchas de nuestras aulas dentro del sistema educativo son aulas que le dan materia prima al crimen organizado y al narcotráfico. Tenemos que trabajar directamente con el Ministerio de Educación Pública, por eso el decreto, y trabajar eh, con un énfasis muy profundo en ese tema. ¿Cuáles acciones tomaría para que el Estado retome el control y el orden de zonas que están controladas por el narcotráfico? Digitalización, patrullajes, más presencia y una muy buena coordinación entre el Estado y los otros poderes, que es lo que no existe, ¿Cómo combatiría la infiltración del crimen organizado en los cuerpos policiales? con inteligencia. El problema es que el Poder Judicial que tenemos es análogo. Tenemos que digitalizarlo, tenemos que volverlo, que deje de ser binario, a que sea digital. Usted nunca va a poder sobornar, nunca va a poder trabajar contra procesos inteligentes. Sudamérica está siendo muy, muy exitoso en la implementación de este tipo de tecnologías y tenemos que hacer lo mismo, no tenemos que inventar el agua tibia. Ahí está. ¿Liberaría recursos al OIJ y a la Fiscalía para que inviertan en más personal y recursos, valga la redundancia? ¿De dónde los tomaría eventualmente? Totalmente de acuerdo. Sí hay que hacer un par de reformas. Hay un proyecto de ley que estamos presentando que está muy relacionado, pero sí va a ir con el tema de crucitas, con el tema de la explotación de gas. Un porcentaje de esos dineros van directamente para el combate de este tema. Hemos sido muy puntuales con la explotación de eso y los costos. Consulta sobre educación. ¿Qué medidas concretas solicitaría al futuro ministro de Educación para revertir los bajos resultados en esta área de nuestro país? Bueno, primero que todo, lo que le voy a pedir al ministro de Educación, lo primero que le voy a pedir es ciérreme la Dirección de Infraestructura Educativa. Esa no sirve para absolutamente nada. ¿Por qué? Simple y sencillamente, en 4 años pasó de 60 a 800 órdenes sanitarias. No están cumpliendo con su trabajo. Los docentes están ahí viendo a ver cómo sostienen aulas, cómo sostienen techos. El ministro va a llevar un enfoque directo sobre este tema y sobre los programas de estudio que actualmente tienen 6, 8, alrededor de 8 años de rezago, porque esta administración tampoco hizo absolutamente nada con los programas de educación y volver a empoderar a los docentes, que es lo que más me preocupa.
Costa Rica continúa sin destinar a educación el 8% del Producto Interno Bruto que establece la Constitución Política. ¿Priorizaría un aumento de la inversión en este rubro? ¿Cómo lo lograría? Ok, primero que todo vamos a ver cómo, cómo existe como tal. No se está implementando por una falta de ejecución y lo que se está ejecutando mal. Tenemos que sentarnos con las universidades, con todos y decirles, señores, vamos a trabajar de esta manera de ahora en adelante. Va a haber trazabilidad, va a haber rendición de cuentas. Y ustedes ya no se trata solo de un 8% del Producto Interno Bruto, sino que vamos a trabajar contra lo que ustedes nos presenten, que sea ejecutable, programable y trazable. Entonces, que sean presupuestos de universidades, y hacerlo así. Y trabajar con este ente rector que definitivamente no está haciendo su trabajo. Actualmente, dentro del sistema educativo público, existen brechas tecnológicas y de acceso a la malla curricular completa. Es decir, no todos los estudiantes reciben clases de formación tecnológica y no todos los escolares tienen acceso al programa de estudios compuesto por materias básicas y especiales. ¿Cómo resolvería este tema de desigualdad educativa? Lo único que hay que tener es voluntad para hacer las cosas. Aquí en Costa Rica, transformar un colegio normal a un colegio STEM para que cumpla con estándares internacionales de educación, todo eso cuesta alrededor de $20,000. Y simple y sencillamente tenemos que darle acceso, tenemos que trabajar con esos. Hay cientos de computadoras guardadas en la bodega que no se utilizaron en esta administración, no hay programas. Pero aquí sí nos preocupamos por cómo va el estudiante peinado, cómo va el estudiante con aretes o lo que sea, el sistema buquelistas baratos ahí, nada más para hacer bulla, pero no nos preocupamos qué es lo que sostiene el pelo, qué es la masa gris, qué es lo que nos interesa y trabajar directamente en esos programas de estudio empoderando al docente. Consulta sobre economía y situación fiscal. Ujú. ¿Impulsará la creación, derogación o cambio de impuestos? ¿Cuáles? En caso de eliminarlos, ¿cómo sostendría los ingresos fiscales? ¿Eliminaría alguna exoneración en específico? Con el tema, primero que todo, con el tema de economía, tenemos que preocuparnos por la competitividad que estamos teniendo. Estamos teniendo problemas de competitividad demasiado fuertes. Eliminar algunos temas, no, pero sí vamos a reorganizar la distribución de recursos como lo estamos haciendo con la pensión consumo, como vamos a hacer con los ingresos que vamos a tener extraordinarios por la colocación del gas y del oro de cositas, y por ingresos que vamos a tener adicionales que van a venir a fomentar diferentes temas. Nosotros ya, vea, estamos en un cuarto lugar a nivel centroamericano. ¿Dónde está todo lo que ha venido anunciando este gobierno sobre el tema? Ya nos pasó Panamá en competitividad, Salvador está de último, yo no sé por qué no les gusta ese modelo, y hasta Nicaragua está a punto de alcanzarnos. Nosotros hemos perdido competitividad, estamos con problemas económicos problemas de economía que debemos afrontar. El 65% de la economía para atraer nuevas inversiones y nuevos inversionistas a Costa Rica se basa en estos momentos en 3 ejes en los cuales somos totalmente deficitarios por culpa de no estar, porque no hay brechas, por culpa de guindos y de huecos enormes que existe entre la producción de masa gris y de mano de obra con respecto a lo que están necesitando los empresarios. Si nosotros logramos cerrar un poquito esa brecha o asfaltar un poquito mejor ese tema, vamos a lograr un poquito mejor de competitividad y no tenemos que golpear, más bien tenemos que generarle más ingresos a los costarricenses en ese sentido y por eso estamos promoviendo, digamos, el tema de pensión consumo. Estados Unidos impulsa el retorno de empresas de dispositivos médicos y servicios de call center al territorio. ¿Cuál será su estrategia de negociación con el gobierno de Trump para evitar que eso ocurra? Conversar. Simple y sencillamente lo que dejamos de hacer hace mucho tiempo es conversar, negociar. Nosotros tenemos elementos de negociación muy buenos como el tema de los dispositivos médicos y sentarnos a decir, mire señores, una cosa es con otra, aquí estamos hablando, ustedes dependen de nuestra producción, de las pocas producciones que tenemos, en ese sentido hacia ellos y decirles, "Vea, pueden ser nuestros aliados, pero tenemos que sentarnos a conversar. Definitivamente esto no puede seguir así. Nosotros hemos cometido errores grasos al depender de un porcentaje altísimo del comercio con los Estados Unidos. Hemos olvidado otros mercados alternos que son igual de poderosos. Y llegar a decirle, "Bien, señores, ustedes quieren seguir siendo nuestros aliados, nosotros también, pero aquí las reglas del juego van parejas. Aquí
somos ustedes y nosotros. Sentarse en la mesa con carácter y con personalidad y con hechos concretos para decirle, señor, Costa Rica es para Costa Rica. Y ya está, no se preocupe, pero nosotros tenemos que sentarnos directamente a dejarle claro cuál va a ser nuestra postura, porque es una posición totalmente diferente a la que tiene este gobierno actualmente. La inseguridad y el tipo de cambio están teniendo efectos negativos sobre el turismo. ¿Cuál es su estrategia para este sector económico y sus implicaciones en el empleo? Ok, sector turismo. Voy a darte solo un ejemplo para hacerlo más corto. Litoral Pacífico. Actualmente el Litoral Pacífico tiene en 97 kilómetros 40 playas. ¿Estamos de acuerdo? Que son las más visitadas, etcétera, etcétera. Pero si nosotros a esas 40 playas, a esos 97 kilómetros, le metemos 110 kilómetros y las unimos en carreteras, tendríamos una oferta de 115 playas, una playa cada 4 kilómetros y medio. Seríamos el primer país del planeta que ofrecería 115 playas cada 6 minutos y es el boom habitacional, económico, de desarrollo que genera para, por ejemplo, para el tema turístico de solo el litoral pacífico es espectacular. Adicionalmente tenemos que pensar en el sur-sur con el aeropuerto. Limón necesita ya un aeropuerto. Tenemos que hacer los aeropuertos. El de San Carlos de Carga. Nada más hay que pedirle ser conscientes y que Amador no sea el que los haga. Eso es todo. ¿Está de acuerdo con la forma en que el Banco Central de Costa Rica está manejando el tipo de cambio del dólar estadounidense? Hay que sentarse a hablar con ellos. Podemos estar de acuerdo con algunas políticas, pero sí tenemos que ver cómo está actualmente el tema de las compras de divisas que está haciendo para mantener el dólar donde está, hacia dónde nos está llevando, qué es lo que está haciendo, quiénes están girando las instrucciones, cómo vamos a trabajar ese tema de la compra de las divisas, qué están haciendo, o sea, cuál fue la instrucción que recibieron en ese sentido para ver. En Costa Rica existen solo dos partidos políticos, los de los exportadores y los importadores. Esos son los que apoyan, nada más. Actualmente están los importadores en el gobierno, ahora los exportadores están viendo afectados por este tema ya desde hace varios tiempos. Entonces tenemos que encontrar mediante el diálogo ese balance, no que te estoy diciendo que se disparar el dólar, pero sí tenemos que encontrar ese balance porque me preocupa esa compra de divisas excesiva que está haciendo el Banco Central. ¿Cómo planea reactivar la actividad económica de las empresas locales que carecen de incentivos fiscales para producir? A través del INA. No tenemos otra opción. Tenemos que hacerlo. El programa de jóvenes. Nosotros queremos agarrar el programa Empléate, cerrarlo, que es un programa de 400,000 colones. Llevarlo a 500,000 con el ingreso que ya le toca el siguiente año, de los cuales 300,000 colones van para la empresa que contrate al joven como, como parte del salario. Los otros 200,000 colones van a quedar cargados en el limbo para que el joven tenga acceso a derecho de vivienda digna al final, ya sea por los condominios de este tipo. Y durante ese lapso, los empresarios, aparte de tener esto, van a tener un beneficio fiscal con el tema de la caja costarricense, que aquí la caja asesina a los empresarios y favorece a los asegurados nada más, para que durante ese año para que puedan, junto con el INA, empoderar, capacitar a todos estos jóvenes para que se conviertan en personal necesario. Entonces, por ahí va el tema para ayudarle, digamos, a nivel local a todos los empresarios, aparte de que tenemos otro programa que son unas cooperativas juveniles que vamos a abrir en primer año por lo menos 50 cooperativas juveniles para que éstas empiecen en coordinación mediante alianzas público-privadas con gobiernos locales y con empresarios para empezar en un proceso total de digitalización para agilizar todos los procesos productivos dentro de la región que le compete a cada región, porque tenemos que empezar a ser competitivos otra vez, sí o sí, y las cooperativas juveniles van a jugar ese rol. Consulta sobre movilidad. ¿Cómo va a atender el colapso vial? ¿Con cuáles recursos y cuál estrategia? Diga dos medidas puntuales para resolver esta problemática. Municipalidad de Alajuela. Así de simple. La Municipalidad de Alajuela resolvió ese tema. No tenemos que inventar el agua tibia. La Municipalidad de Alajuela adjudicó un tren
hidráulico para todo el anillo y circunvalación interna de La Alajuela que va al aeropuerto. Tenemos que hacer exactamente lo mismo, ya está hecho. Lo que pasa es que aquí todos los gobiernos se pelean que yo lo hice, que yo lo propuse, quieren ponerse la medallita a ellos, pero nadie toma decisiones, hay que hacerlo simple, tenemos los derechos de vía. ¿Impulsará un sistema de tren eléctrico? De ser afirmativa la respuesta, ¿qué tipo de proyecto impulsará? ¿Con subsidio del Estado o sin subsidio? Por alianza público-privada, con el subsidio que sea, pero necesitamos hacerlo, ¿verdad? Por iniciativa privada también, para poder no solo tocar el anillo de circunvalación, sino las principales entradas, Tibás, Guadalupe, Moravia Coronado, pues, Acerrí, Desamparados, para que también tenga accesos. Hoy en día, con temas de movilidad, duras de Acerrí a Desampa Centro 1 hora y cuarto en hora pico. Estás perdiendo demasiada calidad de vida y no quiero ni imaginarme cómo están los otros cantones. Y con ya sea tren eléctrico o el tren el que está utilizando la Municipalidad de Alajuela, ese es el modelo, ya está hecho, hagámoslo. Si quieren que pongamos 50 placas con los 50 nombres, se lo ponemos, pero hagámoslo ya. Una consulta sobre pensiones. ¿Qué medidas específicas propondrá para evitar la quiebra de las pensiones del régimen de invalidez, vejez y muerte? Volver a negociar esto que está haciendo la Asamblea Legislativa con el tema de la explotación del oro. No es posible que tengamos un 3 o un 7%, tenemos que negociar un 15%. De ese 15%, un 10% tiene que quedar en San Carlos, Upala, Chile, Guatullo, Río Cuarto, y ese otro 5% tiene que ir directamente a pagarle el Estado, a la caja, la deuda. Tenemos que salvaguardar ese régimen. Consulta sobre empleo. En el país hay grupos excluidos del mercado de trabajo por su baja calificación. ¿Qué pretende hacer para brindar oportunidades laborales a estas personas? Volvemos a lo que yo te decía anteriormente. Nosotros no tenemos aulas de capacitación, aulas de graduación, tenemos aulas de frustración. Tenemos que trabajar directamente y de una manera muy fuerte con el INA y con los empresarios y crear los incentivos necesarios para insertar dentro de este mercado a toda esta gente. El programa de jóvenes va a tener impacto de cerca de 60,000 jóvenes debidamente asalariados. También tenemos que trabajar con las empresas para que empiecen a digitalizarse y tener mejor recurso humano y volver a capacitar al mismo personal que tienen de nuevas tecnologías, inteligencia artificial, en todo lo que está en todo este proceso, porque estamos perdiendo competitividad. ¿Está de acuerdo con reducir las cargas sociales para impulsar el mercado laboral? ¿Cómo sustituiría los recursos que estas cargas sociales generan para instituciones de ayuda social? Totalmente de acuerdo, hay que reducirlos. El porcentaje que se está cobrando es demasiado alto. Entonces deberíamos reducirlo por lo menos en un 50%, pero esa parte que no se está dejando de captar, tenemos que captarla en otra parte y la tenemos en el gas. Estamos sentados sobre unas plataformas de petróleo líquido, de gas LPG más grandes de Latinoamérica, señores, y esas extracciones son quirúrgicas, no son menos de una manzana, así que no me vengan a decir que es que se va a dañar todo el ecosistema de Costa Rica. Hay que explotarlo y hay que ir con sentido a proteger y a salir de lo más importante en este momento, que es nuestra Caja Costarricense del Seguro Social. Una consulta sobre inversión social. La Defensoría de los Habitantes hizo un llamado a revisar la estructura institucional orientada a atender poblaciones vulnerables. ¿Está de acuerdo con el cierre o fusión de instituciones? Sí, aparte de ese estudio que hizo, yo lo tengo, el Estado es un monstruo, pero son 433 entes que está manejando el Estado. Pero en temas de ayuda, la Defensoría está hablando de 14 instituciones dando el mismo servicio. Tenemos que digitalizar todas esas instituciones para llegar a un solo nombre. Tenemos que darnos cuenta de que hay abusos dentro del sistema en donde algunos utilizan y que ser pobre es un buen negocio porque ahí no se están comunicando instituciones que están haciendo la misma función. Señores, vamos todos para un solo paquete, vamos todos con un solo sistema, vamos todos digitalizados para darnos cuenta de que fulano tiene la asistencia estatal, pero no tiene 9, 8 o 7 asistencias estatales en un mismo mes. Eso no se puede hacer. Y eso es por ser tan análogos y por esa falta de digitalización que es urgentísima en pleno siglo XXI. Es increíble que no la tengamos. Consulta sobre salud. La deuda del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social ha crecido. ¿Qué estrategia fiscal tomaría para que el Estado pueda cumplir con los pagos a la Caja sin aumentar la deuda pública?
Y ahora lo decía, 5% del 15 mínimo que deberíamos de negociar con el tema de la explotación del oro, 5% tiene que ir ahí para reforzar la caja, para pagar la deuda y reforzar algunos temas, sobre todo con especialistas que no me preocupa, que son las listas de espera. Cite 3 medidas para reducir las listas de espera de la Caja Costarricense del Seguro Social. Ok, actualmente las listas de espera, cuando a vos te dan una cita, vea, vamos para un ejemplo muy simple. Todos los años Costa Rica detecta entre 40 y 45,000 tipos de cáncer diferentes en nuestros costarricenses. Te dan una cita y de paso te dan una tabla de Ouija para que te comuniques, porque la cita es hasta entre 2 o 3 años. No podemos permitir eso. ¿Qué es lo que es? Y va a decreto. En el primer año, en los primeros 100 días, vamos a firmar el decreto que todas las citas que pasen de un mes van a poder ir a estos laboratorios o clínicas privadas a hacerse el examen y que la caja se los pague, porque la caja no está quebrada. Pero ninguna cita puede pasar a más de un mes. Y tenemos que trabajar directamente con mejorar el tema de los especialistas, que ha sido un problema. Y este tema de la ley fiscal con los salarios y todos estos entrabamientos que ha tenido, tenemos también que eliminarlo precisamente para aflojar las listas de espera. Mira, en un año se acaban todas las listas de espera. Sí, nos sentamos a conversar como tiene que ser y no se ha hecho por años con los sindicatos y con todo el mundo, porque aquí la prioridad va a ser la salud de los costarricenses. En las listas de espera ha estado influyendo la renuncia de especialistas. ¿Cuáles son sus propuestas para solventar ese problema? Bueno, eso es lo que la propuesta es muy simple. Si se están yendo, hay que ver cuál es el que se están yendo. El problema es que ese es el salario con que les está pagando. No están siendo reconocidos de tal manera, pero con la regla fiscal, usted tiene un especialista que tiene 5, 7, 10, 8 años de estar en acá ganándote 1 millón de pesos, pero llegan y te nombran otro por la regla fiscal en 2,5 millones de colones. ¿Y qué estás haciendo con el especialista que ya tienes ahí? Lo estás desmotivando, lo estás asesinando, le estás diciendo, váyase porque no lo ocupo, ¿verdad? Y ese es el tema. Tenemos que sentarnos a conversar y hablar con los especialistas que ya están pensionados, que todavía pueden seguir ejerciendo, pedirles esa ayuda y decirles, señores, vengan, aquí están los quirófanos, aquí están las especialidades, ayúdenos a salir de estas listas de espera de manera específica. Este 2025, la norma del aborto impune tuvo una actualización con varios cambios. ¿Usted piensa mantener estos cambios? Vamos a ver, todos los que protejan la salud de la madre, sí, pero yo no soy pro aborto. Entonces tengo un conflicto ahí que tengo que resolver, pero Confucio decía que cuando eres el más inteligente del salón, estás en el salón equivocado. Yo esa decisión la tomaré siendo presidente de la República en el salón adecuado, con los profesionales adecuados con respecto a ese tema. No soy pro aborto, pero cuando está la salud de la madre, dependiendo del tiempo de gestación, hay que resolverlo. Consulta sobre ambiente. ¿Cómo manejaría la tensión entre desarrollo inmobiliario y protección de bosques, humedales y otros sitios de interés para la flora y la fauna de Costa Rica? Bosques, humedales, y ellos se mantienen, hay que protegerlos. Lo que deberíamos hacer, y la pregunta debería ser, ¿cómo voy a atacar la corrupción en el otorgamiento de permisos en esos lugares? Ese es el tema, que hay corrupción en el otorgamiento, hay falta de reglamentos, hay falta de transparencia, los gobiernos locales no están cooperando en ese sentido, no están digitalizados, no hay forma, no hay trazabilidad. No, preocupémonos por el otorgamiento ilegal de permisos en esas zonas. Eso es lo que hay que atacar. ¿Usted cree en los efectos del cambio climático? ¿Qué puede hacer Costa Rica para atenuarlos? Vamos a hablar con el tema de París y el cambio climático. Primero preocupémonos por los costarricenses en este tema. Lo que me preocupa es que con el cambio climático, ahora resulta que la línea costera, hace 5 años, estaba aquí. Hoy, 5 años después, está 1 metro más arriba. Y eso me está afectando todas las propiedades de todos los costarricenses que estaban ahí por la línea de terrenos del Estado. Lo primero que tenemos que preocuparnos es de todos los costarricenses que están siendo desahuciados y les están quitando sus propiedades porque la línea costera está siendo, se corrió. Entonces, al cambio climático, primero arreglemos el problema de los ticos en ese sentido.
¿Está de acuerdo con reducir el área de protección del refugio de vida silvestre mixto Gandoca Manzanillo para fomentar el desarrollo de proyectos hoteleros e inmobiliarios en la zona? No, simple, eso es, no. Consulta en vivienda. Entre 2023 y 2024, las viviendas en condición de precario aumentaron 44%, pasando de 14.335 a 20.611, según la radiografía de la tenencia de vivienda en Costa Rica 2024, elaborada por el CENFI. En este mismo periodo, los bonos de vivienda cayeron de un promedio anual de 12.000 a poco más de 8.000, mientras el FODESAP redujo en un 20% las transferencias al BAMBI. ¿Cómo promovería el acceso a vivienda? Uno de los problemas, de los proyectos que llevamos está precisamente sentado en el programa de jóvenes, del tema de las becas que queremos crear, pero esa caída también se debe a esos cumplimientos forzosos que tenemos que estarle para cumplirle a 3 o 4 personas ahí, no sé en dónde, en la OCDE, ¿verdad? Para que saquen un informe que de nada nos sirve y estamos estando, aparte de eso, que estamos dejando de entregar. Simple y sencillamente estamos sacrificando no solo el desarrollo inmobiliario, sino estamos sacrificando ingresos para becas, para infraestructura, simple y sencillamente para mantener contentas 5 personas de zapote en temas de ego que honestamente no sé para qué estamos ahí. Simple y sencillamente. Estas reducciones son reducciones que se han venido dando a través del Ministerio de Hacienda precisamente para cumplir con requisitos y estamos desamparando a mucha gente. Eso sí, hay muchas viviendas, por ejemplo en desamparados, que yo soy de ahí, que tenemos que regularlas y normalizarlas, ya dándoles y titularizándolos para que tengan su recibo del agua, su recibo de la luz, y que puedan trabajar honesta y directamente ya con sus propiedades. Pero este incremento es simple y sencillamente es un boom de problemas generados precisamente por cumplirle la OTE y estamos totalmente equivocados ahí.